Pues nada, bienvenidos a todos a una nueva entrevista o charla de esta serie de charlas y entrevistas que llevo trayendo desde que empecé con el proyecto. En esta ocasión pues tenemos a Manu Gómez Trujillo, ¿vale? Que nos comentará un poco, pero es experto en rentabilidad en restaurantes y en hoteles. Y bueno, he querido traerlo pues igual que he traído anteriormente, tenéis en el blog y en la web el vídeo de la entrevista y la charla, pues tanto de cruceros con Pilar de Juan, como de la cadena Paradores con Fernando Tizón. Así que en esta ocasión, pues bueno, para saltar a otro tema, a otro topic, digamos, pues en este caso de restaurantes, vamos a hablar con Manu Gómez Trujillo, que nos conocimos, pues bueno, con esto del proyecto por las redes y nada, él se encuentra en Chile, así que me he buscado a alguien al otro lado del Atlántico. Y nada, le doy paso a Manu para que se presente él por sí, y ya luego empezamos con las preguntas, etcétera. Así que todo tuyo. Estupendo. Pues muchas gracias, Álvaro. Saludos a toda la audiencia también. Yo soy Manu Gómez Trujillo, como acaba de decir Álvaro. Soy español, aunque estoy en Chile, pero yo soy madrileño, ingeniero industrial de profesión y especialista sobre todo en hotelería y en concreto en Revenue Management. Yo estudié después de la ingeniería, deserté de mi profesión y me he dedicado al turismo siempre. Hice un máster de eso y siempre he trabajado sobre todo enfocado en gestión de números de ingresos y en paralelo con la hotelería y toda mi carrera profesional en grandes compañías, con restaurantes también como dueño y como asesor también. Y ahora, bueno, pues tal y como tenemos el mundo, estoy mucho más enfocado en restauración porque es un negocio que está mucho más activo todavía que los hoteles, aunque los hoteles vendrán después. Me dedico principalmente ahora a asesorar a restaurantes, bares y cafés en cuanto a la gestión de la rentabilidad de esos negocios y eso implica todo lo que tiene impacto en la rentabilidad, que es, bueno, pues casi cualquier acción que se haga en ese sentido. Sobre todo en cuanto a la gestión financiera, pero también mucha gestión en la operación de cara a la experiencia de cliente y a cómo se lleva la operación, porque es un negocio igual que los hoteles muy emocional y en base a eso pues también tenemos mucha rentabilidad en juego. Genial, perfecto, buena presentación. Sí, bueno, como sabéis, mi experiencia es más en hoteles, aunque sí que hice mis pinitos cuando justo terminé la carrera, tenía que hacer el trabajo de fin de carrera y me dio sinceramente, ahora mismo que lo pienso, no sé por qué me dio por hacer el proyecto en revenue de restaurantes, cuando todo lo que había visto, la parte que había visto en la carrera era solo de hoteles. Pero bueno, me pareció interesante y vi más fácil quizás hacerlo o buscar un restaurante que se ofreciese a reportarme datos, etcétera, que a un hotel. Entonces, pues lo hice de esa forma y bueno, ya tenemos Manu y yo tenemos algo pensado, ya lo veremos más adelante, en el que comentaremos un Sí. poco cómo empecé mi andadura en el revenue, en este caso en los restaurantes, y lo analizaremos unos años ya después, a ver si hice un buen análisis o no. ¿Vale? Entonces, comenzando un poco las preguntas, y creo que es casi siempre la que voy trayendo, no la que traje en este caso con cruceros, es saber, Manu, cuál es la diferencia principal, ¿vale? La básica, entre, bueno, revenue management, entre hoteles, que es el más conocido, el gran conocido, y restaurantes, que también tiene un gran peso y también es bastante conocido, pero no, quizás no tanto. Y no está todavía tan masificado, digamos, en el buen sentido, ¿no? Como en los hoteles, que ya casi todos los hoteles o gran por lo menos saben lo que es, aunque no haya una estrategia muy grande debajo, o como en las aerolíneas. Pero en los restaurantes en concreto nos encontramos con una diferencia fundamental que no tienen los hoteles, y es que la mayoría del volumen de negocio llega sin reserva. Es decir, en los hoteles nosotros tenemos el futuro, tenemos las reservas de las habitaciones, que casi todo el mundo llega con reservas, y eso nos da un termómetro muy real de cómo va la demanda en cuanto al pick-up, en cuanto al pace y en cuanto a cómo evoluciona lo que tenemos hacia el futuro, ¿no? En los restaurantes no tenemos eso. En los restaurantes es en realidad muy pequeño el porcentaje de personas que llega con reserva. Con lo cual, estimar la demanda hacia el futuro es un gran reto porque no tenemos ese pace. Pero, al igual que los hoteles, tenemos un inventario que es perecedero, es decir, todo lo que yo no venda hoy, todas las mesas que yo no ocupe hoy, pues igual que las habitaciones vacías, no voy a recuperar esa venta nunca. Pero tenemos esa diferencia adicional de que no puedo mirar cómo está mi forecast hacia el futuro porque no tengo gran parte de eso, ¿no? Exacto. Entonces hay un reto ahí importante de cara, pues claro, igual que los hoteles, a estimar los ingresos que van a llegar, porque, bueno, los que nos dedicamos al revenue, y tú, Álvaro, también lo sabes, el revenue en los hoteles es el primero que habla y en base a eso se programa el resto del hotel en cuanto a gastos, personal, etcétera, ¿no? Entonces, para el dueño o el gerente de un restaurante o un bar,
es un gran reto porque no hay tanta certeza de cara a los ingresos que va a tener la empresa en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, es una cuestión más cultural, que para mí es cuestión de tiempo también que se resuelva, pero todavía el cliente de un restaurante o de un bar no está acostumbrado o no es tan permeable a, por ejemplo, a un cambio de precios, ¿no? Ahora ya estamos más que acostumbrados a que tú entras a comprarte un vuelo o una habitación de hotel y entras al día siguiente y hay otro precio y eso pues ya es como relativamente normal, ¿no? Se sabe que eso ocurre. No estamos acostumbrados a que, por ejemplo, según la hora a la que tú llegues a un bar o a un restaurante, te puedas encontrar una carta que tenga precios distintos, ¿no? Claro. Estamos hablando de revenue management. O sea, eso es uno de los fundamentos del revenue management y el cliente tiene que poco a poco asumir eso, ¿no? Pues igual que en su momento cuando los hoteles empezaron a cambiar los precios de las habitaciones, como que aquello era medio raro, pero ahora ya es algo completamente normal. Claro. Pues yo creo que en los restaurantes y en estos negocios ocurrirá, por supuesto, ya está ocurriendo, de hecho, y hay muchas estrategias de esto, pero todavía el cliente no está acostumbrado a eso, más allá de lo clásico de, no sé, un happy hour o cosas que de verdad son un cambio de precio, que están asumidas, ¿no? Pero, por ejemplo, una idea más hacia el futuro, pero que esto ocurrirá, pues entrar y que en la pantalla te encuentres los precios que hay en ese momento en función del minuto en el que te estás sentando, ¿no? De acuerdo a la oferta y a la demanda, que es lo que manda en el revenue. Los restaurantes tienen igual su demanda y su oferta y en base a eso tenemos el precio. Pero ¿qué ocurre ahora? Que tenemos un precio fijo y eso pues es el anti-revenue para los que nos dedicamos a esto. Sabemos que no se debe, ¿no? De hecho, quizás para los restaurantes estamos acostumbrados a buscar ofertas y cosas que, o sea, que nos cueste más barato antes que ir un día y decir, pues es que está más caro de lo habitual. Como puede pasar a lo mejor en aviones, que es lo más típico, ¿vale? Porque en hoteles, pues bueno, todavía a lo mejor si... o sea, yo por ejemplo entiendo que en los hoteles sí que cuando tienes claro de que quieres un hotel, pues normalmente vas, miras y al final pues en poco tiempo te quedas con el precio que veas porque más o menos vas al presupuesto y tienes a lo mejor más gama donde elegir. En vuelos a lo mejor que estás más limitado entre las opciones que tienes y estás más acostumbrado a que el precio suba, sí que sueles cogerlo rápido y entonces estar preocupado porque suba el precio. Cuanto en el hotel, pues quizás, a no ser que sea algo a muy corto plazo, pues sabes que, bueno, que no hay problema o quizás tienes la posibilidad de cancelar más adelante, etcétera, etcétera. Entonces, los restaurantes creo que pasa esto. Yo sí que sé de algún que otro ejemplo de restaurantes que, bueno, me contaron una vez, tuve una charla en la empresa sobre restaurantes y fue súper interesante y ahí, bueno, por Asia hay muchos restaurantes en los que depende de la planta, pues tienen un precio diferente porque el servicio es diferente. Según si eres, pues, alguien de negocios que lo que necesitas es servicio súper rápido, pues esa parte tiene un precio porque además es lo bueno que te segmenta el propio cliente y ese cliente quizás pues esté dispuesto a pagar más dinero porque sea el servicio más rápido, porque tienes menos tiempo. Exacto. Entonces, ahí, bueno, creo que yo creo que incluso en restaurantes, una vez que se gestione, se haga bien la estrategia, creo que hay casi mucha más variedad de estrategias y técnicas que en hoteles casi. Yo diría que sí. Sí, muchísima. Desde luego, una de las cosas que no se hace todavía, por ejemplo, en los restaurantes y que para los hoteles es la base, es la segmentación de cliente. Un hotel tiene todos sus segmentos de demanda, que el corporativo, el de ocio, los grupos, las tripulaciones, ¿no? Las tarifas públicas, las tarifas restringidas, todo eso, en función del tipo de cliente. En restaurantes todavía no existe eso. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, una idea. Si alguien nos está escuchando y tiene un restaurante, un programa de fidelidad que sabemos que todas las compañías grandes de hoteles tienen tarifas especiales para socios, ¿no? Eso es una idea que todavía no es masiva y es un ejemplo de segmentación y, por supuesto, la segmentación se puede llevar al nivel de profundidad que uno quiera y hay muchísima rentabilidad en juego. Eso es cuestión de tiempo que ocurra igual que pasó con los hoteles, seguro. Exacto. Igual que, bueno, sé que por ahí he visto, por ejemplo, cartas. Bueno, en el mundo de las cartas de los menús de los hoteles, de los restaurantes, eso ahí creo que hay un mundo abierto, porque, por ejemplo, igual que dices para clientes habituales, pues que tú llegues y como ya el futuro casi va a ser que lo tengas de forma electrónica, pues que ya sea de la forma que sea, te detecte que eres tú y directamente te ponga pues los platos que estás acostumbrado o si eres más de carne, pues te ordene todas las carnes primeros y luego, ¿sabes? Y te ponga abajo pues lo que no sueles comer, ¿vale?
y para el cliente que no tengas detectado, porque no tengas en la base de datos, pues directamente le pondrás los productos o los platos que sean más rentables para... Exacto, Entonces, exacto. ahí Es puedes como jugar. lo mismo que hace Netflix con las series que nos gustan, Exacto. pues ocurrirá algo parecido, ¿no? Que tendremos un nivel de conocimiento y de data tan profundo del cliente que tendremos delante lo que es más probable que consuma, porque claro, es lo más rentable al final, es la mayor cantidad de ingresos. Al final, esa frase que es la definición de revenue, que es el producto correcto al cliente correcto en el momento correcto, pues se basa también en eso, pero es algo que está, digamos, en pañales todavía en los restaurantes. En los restaurantes, sí, pues hay bastante juego, así que bueno, ahí hay nicho para atacar. Muchísimo. Sí. Luego teníamos un poco, pues saber un poco los KPIs principales, que sabemos que, bueno, la rentabilidad en hoteles se suele medir en general, bueno, hay varios, pero normalmente vamos al RevPAR, aunque luego tienes el que aplica el Total Revenue, etcétera, pero bueno, el más fácil, digamos, de gestionar o de ver es el RevPAR. Y sé que, bueno, que por restaurantes hay parecidos, pero si nos puedes comentar un poco, pues, cuáles son los principales o más importantes, Claro. al menos. Pues mira, igual que en los hoteles tenemos los indicadores absolutos, ¿no? Como la ocupación y la tarifa promedio de los hoteles, y luego tenemos los relativos, que son pues como el RevPAR, ¿no? Los que comparan, los que combinan dos indicadores. En el caso de los restaurantes tenemos, igual que en los hoteles, la ocupación, es decir, el grado el nivel de sillas, de asientos que tenemos ocupados, ¿no? Tenemos también el ticket promedio, que sería comparable al ADR de los hoteles, o sea, el consumo promedio por persona, ¿no? Y tenemos uno súper interesante que los hoteles no tienen por lo que venden, y es el tiempo de ocupación de las mesas. Porque una habitación, por ejemplo, pues se ocupa una noche y sabes que vas a ocuparla una noche y ya está. Pero en los restaurantes, una misma mesa la podemos ocupar varias veces. Exacto. En el mismo día o incluso dentro del mismo servicio, y eso depende del tiempo que el cliente pase ahí, ¿no? Y ahí hay mucha rentabilidad también, porque una mesa de 4, por ejemplo, que esté todo el servicio de cena, pues tenemos un ticket promedio ahí, pero si conseguimos darle 2 vueltas a esa mesa, que se ocupe 2 veces, pues podemos duplicar ahí los ingresos con eso. Claro. Esos son los 3 en cuanto a los absolutos, ¿no? Y luego los relativos, pues el hermano del RevPAR en los restaurantes es el RevPAS, es Revenue per Available Seat Hour, que es el inventario de los restaurantes, exacto, es la cantidad de asientos que tenemos, pero también con el tiempo, ¿no? Claro. Igual que una room night en los hoteles es la unidad de venta, ¿no? Pues la unidad de venta en los restaurantes es una silla durante 1 hora. Ese es como el estándar. Entonces, ¿cómo medimos la rentabilidad? Los ingresos en realidad en los restaurantes y en los bares, dividiendo el nivel de ingresos entre todo el inventario disponible, es decir, todas las sillas que tenemos disponibles multiplicadas por la cantidad de tiempo que el restaurante está abierto. Ese es el estrella en cuanto a ingresos. Y el último, que ya también tiene en cuenta la rentabilidad de la empresa, igual que el GOPPAR, es decir, el beneficio por habitación disponible en los hoteles, que ya tiene en cuenta los gastos, pues tenemos el GOPASH, es decir, cuánto beneficio, cuánta rentabilidad le sacamos a cada unidad de inventario que está a la venta, a cada silla por hora, ¿no? Esos son los principales. Esto es el dashboard básico para cualquier dueño o gerente, o sea, esto tiene que estar obligatorio, igual que cualquier gerente general de un hotel o cualquier revenue manager tiene esto en su archivo principal de trabajo o en su escritorio, pues cualquier dueño de restaurante debería tener esto para saber cuál es el termómetro de lo que está ocupando. Esos son los principales. La forma más rápida de medir, yo es lo que pido cuando me junto con algún dueño gerente, pido esto. Porque así yo veo, igual que un hotel, los que nos dedicamos al revenue también, quieres saber cómo va un hotel, pues miras cuáles son estos indicadores. En los restaurantes ocurre lo mismo. Y mira, me acabo de acordar de otra diferencia con respecto a lo que me preguntabas antes, entre los restaurantes y los hoteles, y es que en los restaurantes está por resolver, no existe todavía una solución o un proveedor que nos dé datos de la competencia. En los hoteles tenemos Estiar, tenemos a TravelClick, tenemos un montón de proveedores que nos permiten tener indicadores que comparan el desempeño con la competencia o con el mercado, ¿no? En los restaurantes esto no existe. No hay una unificación de datos ni hay datos disponibles sobre lo que está haciendo el de enfrente o el de atrás, que es competencia mía. Yo no tengo ni idea, salvo que yo sea amigo del dueño. Eso está por resolver. Entonces, más allá de que uno pueda analizar su propio negocio, igual que los hoteles, el hotel puede ir bien o mal, entre comillas, pero yo me tengo que comparar con la plaza, ¿no? Con el mercado. Claro. Eso en la hotelería se puede hacer.
pero en los restaurantes todavía está por resolver Sí. eso porque no están disponibles esos datos. Claro, yo creo que también un poco por el tema por los sistemas, por la inversión tecnológica o el desarrollo tecnológico que tenga cada restaurante, que en este caso, pues yo creo que suele ser un poco más precario o no suele ser la principal, a no ser que seas una propia franquicia, digamos, de restaurantes, que obviamente tendrás todos esos datos. Que bueno, si eres McDonald's, pues te da igual porque como mucho medirás tus diferentes franquicias y ya está, y ya ellos tendrán su forma de mirar la competencia con el resto de hamburgueserías, como puede ser Burger King o cualquiera de estas. Entonces, restaurantes sin un nombre en sí, digamos, de que no sea de ninguna franquicia, pues sí que a lo mejor es por el nivel tecnológico el que es difícil conglomerar todo esto, porque al final, pues con hoteles, pues como existen muchos PMS, pero al final los principales son 4 o 5, entonces con que haya un sistema que se integre con estos 4 o 5 eres capaz de tener todos los datos. Mientras tanto, a lo mejor restaurantes que existirán muchísimos más sistemas, pues a ver quién es el que invierte dinero en hacer integraciones con todos esos sistemas. Entonces, es ahí. Exactamente. Muchas veces, o sea, siempre lo piensas y dices, es tan obvio que si no lo han hecho, quiere decir que por algo será. Por algo será. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajaba en Parques Reunidos, ¿vale? Que es una empresa de aquí, bueno, española sobre parques de atracciones que está por todo el mundo. Pues se me hacía muy curioso de que no existía un metabuscador para parques de ocio. Es decir, por ejemplo, que yo quiera ir al Parque Warner de aquí de Madrid y ponga Parque Warner y tenga un metabuscador donde me vea a todos los proveedores o a todos los que venden el ticket, pues cada uno que tenga con sus precios. Y siempre pensaba, pues esto es la caña, esto debemos hacerlo, porque si existe para hoteles, si existe. Y luego, claro, estuve hablando con gente y todo, y me dijeron lo mismo, me dijeron, si no está hecho, será por algo. Quizás no esté hecho, porque no creo que a nadie no se le haya ocurrido, pues, o a lo mejor estamos todo el mundo pensando lo mismo. Siempre, si no lo ha hecho es porque, pero quizás haya oportunidad. Entonces, bueno, ahí se queda. Para el que tenga los medios para Otra hacerlo. Buena idea, esa la guardamos. El que tenga medios para hacerlo, que lo haga. Bueno, pasando a otra preguntilla por ahí, ¿vale? Va en relación a lo que hablamos antes y no sé exactamente qué nivel de estas sí que desconozco, de las otras algo tenía conocimiento, pero en cuanto a sistemas, o sea, que nos ayude a mejorar la rentabilidad o sistemas de Big Data, etcétera, etcétera, o el típico PMS que usa el hotel, no sé hasta qué punto existen estos tipos de sistemas en los restaurantes. No sé si tienes tú más Mira, información. en cuanto a software o en cuanto a herramientas tecnológicas para gestión de restaurantes o gestión ya de ingresos o gestión de rentabilidad, las soluciones que hay ahora mismo son solamente operativas. Es decir, es como el PMS de los hoteles, el RMS de los restaurantes, que no es el Revenue Management System, es el Restaurant Management System, que así se llama, pero no hay que confundirlo. Soluciones para eso existen. O sea, existen soluciones de Oracle, pues igual que Opera para los hoteles. Existe el Micros, que es de los mismos dueños además. Para restaurantes existen muchas soluciones para solucionar la operación del restaurante. Pues el típico programa de cuando uno va a un restaurante y ve que el camarero hace así en la pantalla y sale por la impresora la comanda, ¿no? Pues ese sistema está resuelto. Está resuelto, además está integrado con las bodegas, está integrado con las compras, está integrado con los proveedores. Esa solución existe. No existe un software para gestión de ingresos igual que los RMS de los hoteles. No existe un software para estimar la demanda, pues por lo mismo que decía antes, porque no hay una demanda en los libros hacia el futuro. Eso los restaurantes no lo tienen. Está por resolver eso todavía. Y en cuanto a eso también, los software existen, pero hay una falta grande todavía de implementación en los negocios. Es decir, hay muchos restaurantes, lo que tú decías antes, que funcionan de manera muy precaria todavía, ¿no? En papel. O sea, yo tengo clientes que mi reto es decir, o sea, es solucionar eso. Es solucionar los métodos operativos para tener la información disponible y decir, es que lo mejor para usted es que usted lo haga todo con un programa y deje de usar las comandas manuales y deje de usar los cuadernos para registrar sus compras o sus ingresos, ¿no? No solamente por la operación, sino porque los datos tenemos que tenerlos disponibles para tomar decisiones después. Y eso, aunque la solución existe, todavía hay, bueno, y pasa en todas partes del mundo que uno va a un lugar y todavía está el camarero con una libreta haciendo así, ¿no? Cada vez vemos más que el camarero toma la orden pues con el teléfono o con un iPad o algo, y eso cada vez está
más resuelto. Pero hay todavía un reto grande en conseguir que los dueños y los gerentes implementen esto, ¿no? Y en Latinoamérica muchísimo más que en Europa. Entonces, pues igual que pasaba en los hoteles antes funcionaban con libros, por eso decimos on the books, porque originalmente eran libros, ¿no? Y de ahí pasamos a una solución ya tecnológica y ya es impensable un hotel que no funcione con un software, con un PMS, salvo casos muy, muy pequeños, ¿no? Pero ya todos los hoteles saben que eso es necesario. En los restaurantes todavía eso está por masificar. Bueno, pero la solución existe. Claro, ya llegará y bueno, se verá poco a poco cómo avanza la cosa. Hay mucho reto ahí, hay mucho reto. Sí. Bueno, y luego teníamos, bueno, no sé si habrá llegaremos en cuanto a audiencia, algún dueño de restaurante o alguien que trabaje en restaurantes, ¿vale? Tú que trabajas más en este área que yo, por ejemplo, ¿qué consejos? Porque yo siempre que pienso en hoteles, digo, estoy seguro que o sea, no digo un hotel de cadena, pero un hotel independiente, por ejemplo, en mi ciudad natal, por ejemplo, y voy allí y estoy seguro que con una hora que hable con el director y que me enseñe un poco cómo funciona, mínimo un consejo le puedo dar para que rentabilice, para que mejore algo de lo que está haciendo. Mínimo, no me hace falta ni datos a pasado, simplemente con lo que hace a día de hoy. Entonces, ¿qué consejos o grupo de consejos, lo que tú quieras, le darías a alguien, a lo mejor a un dueño de restaurante o a alguien que trabaje en restaurantes, para que desde mañana diga, pues mira, puedo implementar esto de forma fácil y ágil y pues seguramente genéreme yo una mejor rentabilidad o, no sé, cree mayor fidelidad con el cliente y a largo plazo pues al final genere mayor rentabilidad, etcétera, etcétera? Pues sí, hay varias cosas que yo las he visto en muy pocos lugares, la verdad, y que son fáciles de implementar y te diría que hasta son gratis, ¿no? Basta con un entrenamiento para los empleados y se pueden hacer rápido. La primera es algo que yo he visto en muy pocos sitios en cuanto a restaurantes y es un programa de fidelidad. O sea, todas las compañías grandes, no sé, hablo de ejemplo, tenemos Marriott Rewards, tenemos NH Rewards, tenemos todos los programas de fidelidad de las compañías hoteleras que saben, y hasta las compañías pequeñas también tienen un programa de fidelidad. Claro. Los restaurantes no. Y consiste simplemente en premiar al cliente porque venga más a menudo y darle ciertos beneficios, ¿no? Eso es muy rentable, muy rentable. Porque es mucho más fácil y más barato conseguir que un cliente vuelva que conseguir un cliente nuevo. Y muchos restaurantes están enfocados en traer más clientes nuevos cuando tenemos una grandísima oportunidad en fidelizar, pero a otro nivel. No más allá de conseguir que alguien venga todos los viernes a comer o a cenar con nosotros, sino darle una estructura a eso y tener pues un par de categorías de miembros, y usted es miembro Black y usted es miembro, no sé, otro color, con ciertos beneficios, y ahí hay una excelente oportunidad. Sí, además que no hay que hacer un sistema enorme, hay que hacer, pues, premiar al cliente con eso, y bastan unas tarjetitas de visita que se puedan imprimir, o bueno, ya para no tocar las cosas, porque ahora ya no se puede, pero algo para fidelizar y registrar al cliente, ¿no? Y darle, claro, se puede. Sí, no, además que, por ejemplo, en restaurantes creo que es más fácil fidelizar a alguien porque, o sea, a lo mejor en hoteles, pues bueno, si es una cadena y eres una persona que viaja bastante, que suele utilizar la misma cadena, etcétera, porque de hecho, de ese tipo de personas quizás no hace falta a lo mejor ni tener carnet de fidelidad, porque hay gente, por ejemplo, en el caso de la entrevista que hicimos antes, hay gente que es de paradores y siempre querrá paradores y siempre visitará paradores. Entonces, le va a dar igual casi le des oferta o no, va a ser paradores. Entonces, en restaurantes sí que a lo mejor pues eres más habitual de ir aquí en Madrid pues al mismo restaurante, incluso llevar a gente, etcétera, etcétera, pues o sea que te va a repetir muchas más veces y que es más fácil de atraerlo, porque en un hotel, pues bueno, la gente y menos ahora pues no viaja tanto, pero claro, sí que en un restaurante hay más posibilidad de ir trayendo a esa misma persona más veces. Muchísima, y no solo con precios, porque de inmediato, claro, ¿cuál es el pensamiento? Pues al cliente que viene más le voy a cobrar más barato para que venga más, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen que ver con el precio, ¿no? Como darle, por ejemplo, una carta exclusiva, que haya ciertos platos que sean solo para clientes de determinada categoría. Yo tengo clientes, por ejemplo, también que hacen cursos, una pizzería que hace un curso de pizzería y ese curso es solamente accesible para clientes de determinada categoría. Hay más ingreso para el restaurante ahí y hay un beneficio para el cliente extra, ¿no? Eso es súper interesante. Y el segundo consejo que yo daría, que tampoco se hace en casi ningún sitio, y pongo el ejemplo para ilustrar lo que voy a decir ahora, ¿no? Uno, cuando va a McDonald's, pues tú pides
un Big Mac con tu menú y siempre te preguntan, ¿lo quieres agrandar por €1 más? ¿No? Eso es un upselling en toda regla y es igual que se hace en los hoteles. Cuando tú vas a hacer check-in, ¿le apetece una suite por €50 más? ¿No? Es lo mismo. Claro. Entonces yo en este sentido podemos hacer dos cosas. La primera, jugar con los tamaños de las raciones, igual que en McDonald's, con la bebida y las patatas y todo. Pero también se puede, que es súper interesante, crear como agregados al producto que uno está haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo las pizzerías porque se dan mucho para esto. Tú pides una pizza de pepperoni, ¿no? Ya, yo quiero una pizza de pepperoni. Ok. ¿Quieres doble de pepperoni por €1 más? Exacto. ¿Quieres ponerle un agregado a eso, ¿no? El postre. Pues quiero un postre, quiero un tiramisú. ¿Y usted sabía que el tiramisú, si lo combina con el café, el sabor es muchísimo mejor? Le traigo un café. Como ese upselling, que una diferencia de €1 o de $1 o de unos céntimos, con respecto al ticket promedio, puede suponer un 5, un 8, un 10, un 15%. Es mucho. Si conseguimos atacar con eso, que es simplemente una oferta extra al cliente que te pide, pues hay mucha rentabilidad ahí. Exacto. Y no sé, a cualquier hotel que le digas que con una estrategia así puedes aumentar un 10% la tarifa promedio, vamos, te lo van a comprar seguro. Claro, claro. Y en el caso de los restaurantes, la resistencia no es tan grande porque es eso, es €1 más, €1,50 más o 50 céntimos más, ¿no? Por algún extra. Claro, es más Y fácil de convencer porque... y gratis. Claro, es más fácil de convencer. Porque a lo mejor en upselling de hotel, pues sí que a lo mejor mínimo te van a cobrar 20 euros o 15, 20 euros. Y depende, claro, si estás ya 3 noches más o lo que sea, pues sabes que tienes que embolsar más dinero. Pero en el caso de restaurantes, claro, a lo mejor estamos hablando de €1, que €1 para ponerte, por ejemplo, el doble de pepperoni, pues, o sea, con ese doble de pepperoni entiendo que el coste es tan mínimo que el euro, claro, te compensa. O sea, claro, el margen es enorme y el reto es simplemente asignar a cada plato de la carta, asignarle un extra. Exacto. Y entrenar al equipo para que diga, cuando usted le pidan no sé, un stick tartar, pues usted ofrézcale una salsa premium, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere una salsa premium por 80 céntimos más? Exacto. La resistencia es muy pequeña, pero el impacto en el ticket promedio es enorme. Un ticket promedio de, no sé, de 15 o 17 euros es algo como normal, ¿no? En un restaurante estándar, claro. Aumentar el ticket promedio en €1 para un restaurante que el ticket promedio es de 15 euros, estamos hablando de un 7%. Exacto. Es mucho. Claro, y además cuanto más al final la euro a euro, quieras que no, pues va subiendo y al final te das cuenta que al final de mes el ingreso que has obtenido por coste cero, porque al final simplemente no invertir en nada, simplemente es el hecho de, bueno, de dar ese paso y preguntar por algo que no tienes nada que perder, ¿sabes? Que no es, Exacto. No es lo mismo. Y si ya lo llevas al siguiente nivel y haces que tus camareros comisionen por estas ventas, pues ya es súper potente. Hombre, claro, ya. Hombre, sí, ahí está siempre la motivación también del camarero, que obviamente si sabe que algo va a rascar, pues mejor casi. Genial, pues bueno, a ver. Y ahí ganan todos, como yo digo. Exacto, y ahí gana todo el mundo. Pues bueno, el que sin algún restaurante nos ha visto, ya sabe, fidelización con el cliente. Una estrategia. Y upselling, ¿vale? Sí. Esto súper fácil. El mismo camarero igual, le dices que por cada cliente que fidelice, pues tiene una comisión y ya está. Le pones un objetivo para todos en conjunto y si llegamos entre todos a no sé cuántos 1.000 euros, pues yo qué sé. Exacto. Algún premio, ¿no? Para eso. Exacto. Genial. Y a ver qué preguntilla más tenía por aquí. Vale, quería saberlo porque sí que lo estuve pensando, a ver si coincidimos en la respuesta. Obviamente sabemos que, y sobre todo para la hostelería, todo el sector servicio en general, pues ha sufrido con este tema de la pandemia pues muchísimo. Los restaurantes, pues bueno, igual que hoteles, han estado cerrados, etcétera, aunque yo creo que a lo mejor los restaurantes, quieras que no, pues sí que han sobrevivido, han estado más tiempo abiertos, porque con las restricciones que a lo mejor menos horas y con la ocupación limitada, etcétera, pero bueno, sí que a lo mejor han podido estar abiertos. Bueno, y hablo de España porque tampoco conozco en todos los países. Entonces, para mi parecer, siempre hay cosas positivas que se sacan de todo esto, obviamente, aunque probablemente las negativas sean mayores. Pero, ¿crees que ha habido algo positivo o algo así? Porque mira, mi punto, y es por esto que traje esta pregunta, es que yo creo que ahora la gente se está acostumbrando más un poco a lo que hablamos al principio, la gente se está acostumbrando más a reservar ahora.
Por lo tanto, eso creo que puede ser algo positivo, porque la gente se acostumbre a reservar y a un restaurante, cuanto más reserve la gente, muchísimo mejor, porque, vamos, se puede ahorrar el stock que tenga, las compras, etcétera, las puede tener, vamos, justo sin tener que, o sea, como además sabemos que los productos estos, pues, son perecederos. Obviamente sabemos que si compramos lo justo, pues no vamos a tirar nada, vamos a aprovecharlo todo, etcétera. Aparte que puedes distribuir las mesas pues de la mejor forma posible. Entonces, este sería mi punto positivo. No sé si has llegado al mismo punto positivo que yo o tienes otro. Ese es uno, desde luego. Lo que pasa es que no hemos llegado, claro, yo conozco mucho más lo que está pasando en Chile ahora, ¿no? Entonces, ahora no hay, bueno, Chile, todos los restaurantes de Chile están viviendo el delivery ahora. Entonces, eso es una grandísima oportunidad que acaba de surgir como consecuencia de esto, ¿no? Yo no he visto todavía una mayor activación de la voluntad del cliente para reservar, lo cual me hace muchísimo sentido lo que tú dices. Sería muy bueno de cara a estimar los ingresos y de cara a estimar las finanzas del restaurante, pero todavía yo no lo he visto. Ojalá que ocurra. O sea, no habría nada mejor para un restaurante que saber, como decíamos antes, lo que va a pasar mañana. Exacto. Porque si yo miro los libros de reservas para mañana para cualquier restaurante, lo más probable es que no haya nada, ¿no? Entonces eso es una incertidumbre enorme para el dueño, hasta para las compras, lo que tú dices. Yo ahí no lo he visto, pero sí creo que cuando podamos volver a los restaurantes con normalidad, ocurrirá, porque lo más probable es que no podamos completar la capacidad que teníamos antes, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad, por ejemplo, para incentivar al cliente a reservar. Claro. Con una estrategia de precios, de fidelización, de lo que sea, porque al restaurante le interesa eso. Claro, yo eso hablo, podría ocurrir. Yo lo he dicho por eso he dicho que sé lo que pasa en España, en el resto de países no. Aquí sí que sé, además por experiencia propia, de que, por ejemplo, tengo un restaurante que está justo aquí abajo de casa, que yo entiendo que por regla general, sin esta pandemia, pues yo a lo mejor un sábado voy y pues, encuentro mesa casi que seguro, o me voy un rato antes, pero ya tengo yo en mi cabeza ahora que cualquier restaurante que vaya o llamo o si no reservo antes es imposible que tenga sitio porque a lo mejor tienen un 50% menos de capacidad, ¿vale? Y aparte creo que la gente está como concienciada que hay que reservar, si no, no tienes mesa. Porque, por ejemplo, el otro día intenté ir a un sitio que a lo mejor no era el mejor sitio para ir sin reserva porque normalmente está muy lleno, pero fuimos y digo, bueno, por probar, siempre hay algo. Nada, era imposible. No tenían colas o tenías que esperar 3-4 horas y eso nunca me había pasado en Madrid. Siempre, pues a lo mejor encuentras uno muy lleno, vas a otro y seguramente tiene, o incluso esperas media hora y encuentras sitio. Por aquí ahora es imposible. Entonces, o reservas. Y yo ya sé que, por ejemplo, luego esta noche voy a cenar fuera. Lo tengo reservado hace varios días. Si no sé que me es imposible encontrar un sitio. Por este tema que hablamos, que a lo mejor ya en el interior a lo mejor no se puede estar y es simplemente en terraza. Entonces, al haber menos capacidad, pues es todo por reserva. Entonces, por ese lado entiendo que estarán más contentos porque pueden gestionar todo mejor. Desde luego, y que me gusta mucho que me estás contando porque aquí en Chile por lo menos ocurre algo completamente distinto. Lo que está ocurriendo es que los restaurantes en general no admiten reserva. O sea, aquí, tonto el último, dicho fácil. Aquí, si llegas y no tienes mesa, pues no tienes mesa. Y esto, relacionándolo con el revenue management, es un ejemplo clarísimo de una grandísima demanda con una oferta muy limitada. Entonces, aquí hay una estrategia de precios debajo que, bueno, te la pide a gritos, ¿no? Te la pide a gritos. Claro. Entonces, cuando yo veo un sitio que llamas, lo que tú dices, si no tienen sitio, o vas y tienen fila en la calle, yo digo, a mí me dan ganas de preguntar por el dueño y decirle, suba usted los precios un 30%, va a ganar más dinero y va a tener la misma gente porque la demanda la tiene. El problema grande de los restaurantes y de los hoteles es cuando uno no tiene demanda. Claro. Ese es el problema grande, ¿no? Y eso es un reto enorme. Pero ahora, cuando tienes demasiada demanda, o sea, es un problema maravilloso y es lo más divertido del revenue, además. Como uno juega con eso para sacar más dinero, ¿no? Ahí hay muchísimo por hacer. Y bueno, con respecto a qué más cosas han ocurrido buenas, ¿no? De cara a los restaurantes con esto que ha pasado en el COVID, yo creo que ha habido una obligación de reinventarse para los restaurantes y cafés, incluyo. Los bares los dejo fuera porque los bares, como están más relacionados con el negocio nocturno y hay muchísima restricción todavía ahí, pues ahí es que no, en realidad no hay mucho que hacer porque la ley les está impidiendo abrir todavía. Exacto. Ahí no hay reinvención posible. Pero de cara a restaurantes y cafés, hay, lo que decía, una obligación casi del dueño o del gerente de buscarse la vida y decir, bueno, y a ver qué puedo hacer yo para
para actualizarme un poco y conseguir más ingresos, ¿no? Entonces, yo sí he visto cada vez más una diversificación de las fuentes de ingresos de los restaurantes, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no dependo solamente de la gente que va a llegar a mi restaurante. El resto antes eran accesorios. El delivery era un complemento a la venta. Claro. Ahora se ha convertido en una obligación. Y estoy hablando de que lo que antes era un 15% de venta, a lo mejor ahora está suponiendo el 100% de venta. Para restaurantes que no pueden atender al público y que están viviendo de eso. Se están haciendo cursos, están vendiendo los propios productos de la carta a los restaurantes, están haciendo eventos, están haciendo un montón de cosas que le dan mucha vida a ese negocio de la restauración, ¿no? Y además, lo que está ocurriendo es que el que no se adapta a eso, pues hemos visto cerrar muchísimos restaurantes también. Entonces, eso yo creo que, bueno, visto quizá un poco bruto, ¿no? Pero es entre comillas, una limpieza del mercado en cuanto a que pues, va a sobrevivir lo más resistente y lo más innovador. Y eso, cuando volvamos a tener la demanda de antes, va a ser impresionante. Exacto. Sí. Es que al final, como digo, todas las cosas, todo este tipo de crisis al final hace que te tengas que espabilar, como se suele decir, y el que no innova o no sigue digamos, como a lo que está haciendo el mercado, pues al final se va a quedar atrás y nada. Pero una cosa tan simple como antes, o sea, somos típicos de el menú en papel. Ahora que nos hemos visto de que esto está prohibido, al menos aquí en España está prohibido, todo el mundo tiene ahora ya su QR con su página, etcétera, que al final pues te da la facilidad de que si tienes que cambiar un producto, pues puedes ir un segundo, que siempre habrá el que incluso teniendo la posibilidad de hacerlo en un segundo no lo hará, pero siempre tienes la posibilidad de decir, pues es que este producto hoy no lo tengo, pues lo quito en carta, porque antiguamente pues ¿qué hacías? Pues o ibas y le ponías un papel o lo tachabas ahí y ahí se te quedaba ya tachado toda la vida. Entonces, en ese sentido, vamos y no. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí, y eso también tiene mucho impacto con lo que ha pasado, ¿no? Hemos pasado a digitalizar mucho un negocio que tradicionalmente ha sido muy en papel, ¿no? Muy doméstico. Y eso, pues la carta QR ya es como lo normal. Antes era la excepción, pero en cuestión de meses ya es lo normal. Ahora uno va y si te dan la carta ya es raro. Ya uno saca el teléfono y busca el QR y lo analiza ahí. Exacto. Y hay mucha oportunidad para upselling, mucha oportunidad para recopilar los datos del cliente, cosa que tampoco pasa en los restaurantes. Yo no conozco el teléfono del cliente, ni el email, ni siquiera el nombre, cosa que en los hoteles sí, y eso me permite hacer más estrategias. Pero en restaurantes todavía eso no se puede y ahora hay una oportunidad maravillosa. Exacto. ¿Usted quiere ver la carta? Deje aquí su teléfono, ¿no? Si quiere, si no le vamos a obligar al cliente, pero hay una oportunidad para recuperar esos datos y hacer otras estrategias por ahí. Claro, eso no es. Además, una vez que usan el QR, están visitando como normalmente tu web, ¿vale? A no ser que utilices una app o algo. Al final estás registrando cierta información del cliente que la puedes intentar utilizar después de cualquier otra forma. Incluso le puedes decir, pues mira, mete aquí tu email y tendrás un 5% o 10% de descuento en esta factura, ¿vale? En esta cuenta. Entonces ahí tienes email ya para, bueno, pues tienes su email y su consentimiento, claro. pues puedes hacer mil ya cosas. Tienes contacto. Exacto. Mil cosas. Así que bueno. Pues nada, mira, para no alargarlo más, que llevamos ya esa media horita larga por ahí y yo por mí me llevaba otra media hora hablando porque esto... Yo también. Esto es eterno. Esto te sientas aquí, no hay problema, pero bueno, entiendo para la audiencia, para que sea un poco más ameno y no se tenga que tragar, ya haremos una segunda parte o hablaremos, contenido en tu... Hay que hablar de este curso también. Exacto. Más adelante. Pues hilando también con lo del curso, pues bueno, simplemente para terminar esta entrevista, pues muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta este minuto. Os traeremos más información sobre restaurantes, etcétera, porque creo que es un mundo súper interesante. Intentaré buscar algunos ejemplos que me han enseñado a mí en el pasado. Eso es súper interesante, para no hablar siempre de hoteles. Y bueno, simplemente decir, tengo el curso de iniciación al Revenue Management a Excel. ¿Vale? Ahora mismo en la web podéis entrar y echarle un vistazo, cualquier tipo de cuestión, duda que tengáis, podéis consultarme. Y bueno, es un momento para aquellos que, bueno, he conocido por los miembros que tengo ya en los cursos de
estas ediciones que voy a empezar, pues que la mayoría trabajan en el sector hotelero, están en situación pues, de ERTE o desempleo, simplemente quieren reinventarse y a ganar más conocimientos porque a lo mejor, pues bueno, la mayoría son recepcionistas que ahora mismo a lo mejor están en ERTE o desempleo y ven la oportunidad del revenue como algo con más estabilidad para futuro, ¿vale? Porque, bueno, mi ejemplo de que soy revenue manager y sí he tenido la oportunidad de seguir trabajando a pesar de todo esto. Entonces, lo recomiendo mucho para sentar esta base de revenue y para probar si es algo que a ti te gusta o no te gusta y así de este modo pues asegurarte un poco a lo mejor tu futuro o mejoras tus condiciones laborales. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo y por aquí pues estaré trayendo más contenido y más entrevistas con más profesionales como en este caso Manu y poquito más. ¿Tienes algo que quieras comentar o algo que decir o algo si quieres decir tus Bueno, redes pues a qué te dediques? darte las gracias por invitarme. Espero que haya complementado, que a la audiencia le haya gustado este punto de vista del revenue desde el lado de la restauración, que hay muchísimo por hacer. Y con respecto a tu curso y a la visión hotelera que yo tengo, que yo trabajé también muchos años en Marriott, el revenue también en esta época ha sido algo que ha resucitado y que ahora también los hoteles se han dado cuenta de que esto ya no es una opción, ahora es una obligación y no hay oferta suficiente de profesionales para esto. Entonces, si antes el revenue ya era una profesión que era difícil de encontrar para los hoteleros, ahora muchísimo más. Así que no hay mejor momento ahora para formarse y para entrenarse en revenue, porque la explosión de demanda que vamos a tener en cuanto se acaben las restricciones internacionales va a ser la más grande que vamos a haber visto en la historia. Y eso hay que estar preparados para eso y los hoteles se tienen que poner las pilas y para eso necesitan buenos profesionales que estén preparados. Exacto. Y si no trabajas en el sector hotelero como recepcionista y tienes un alojamiento o incluso un restaurante, pues empezar a aplicarlo cuanto antes para intentar recuperar todo lo que hayas perdido si tienes la posibilidad de todavía estar abierto y de poder mantener el restaurante abierto. Así que hay mucha oportunidad por ahí. Y nada, pues Muchísimas. nada. Pues está todo el mundo atento a las redes sociales para subir para las próximas entrevistas. Podéis seguir también a Manu en sus redes, que sé de buena mano que va poniendo bastantes consejos sobre rentabilidad en restaurantes, etcétera. Así que también muy interesante que lo sigáis y le echáis un vistazo a lo que va subiendo. Así que bueno, muchas gracias Manu por tu tiempo y pues ya estamos en contacto. Un placer. Ya nos veremos otra vez. Seguro que sí. ¿Vale? Muchísimas gracias, Álvaro. Cuídate. Venga, Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós, Manu. Chao, chao.